En el mensaje anterior estuvimos hablando acerca de las correcciones, no sé si lo recuerdan. Entonces, estuvimos hablando cuando nosotros somos los que recibimos las correcciones. Y quedamos de que en una siguiente oportunidad, íbamos a hablar de este mismo tema de las correcciones, pero desde el punto de vista de cuando nosotros somos los que damos la parte de la corrección. Y entonces eso pretendemos hacer hoy. Y en aquella oportunidad nosotros vimos 3 casos. El caso de Pablo y de Pedro, el caso de Priscila y Aquila, este matrimonio, con Apolos, y vimos también el caso de los griegos y de los hebreos, de las murmuraciones que allí hubieron y las correcciones que tuvieron que hacerse del lugar. Estuvimos viendo en aquella oportunidad cuál es la actitud, cuál es la postura que debemos tener frente a las correcciones, frente a los señalamientos que se nos hacen. Bueno, en la voluntad del Señor hoy vamos a ver cómo deben ser nuestras correcciones a los hermanos. Tomando estos mismos casos, yendo por ejemplo a Gálatas, capítulo 2, tenemos que ver quiénes son los llamados a hacer las correcciones, porque nosotros entendemos que es una responsabilidad única y exclusiva de los ancianos y líderes. Tenemos como ese concepto, le dejamos toda esa responsabilidad a nuestros ancianos y nuestros líderes. Pero a la luz de la palabra, quiero que veamos lo que ella nos enseña. En el capítulo 2 de Gálatas, en el versículo 14 del capítulo 2 dice: pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, y ahí está la parte de la corrección. Eso en ese caso. En el caso de Hechos, capítulo 18, versículo 26, parte B, dice: pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Notan? Cuando Pablo vio, hizo la parte de la corrección. Cuando Priscila y Aquila oyeron, entonces hicieron la parte de la corrección, porque es eso. Si nosotros vemos a un hermano en alguna falta, somos nosotros entonces los llamados a atender a ese hermano y a señalarle la parte de su falta. Bien pudo el apóstol Pablo, porque él pertenecía a una iglesia, a una congregación, a la de Antioquía, a la de Siria, y tenía sus líderes. Quizás él podía haberse comunicado con ellos y decirle: miren, tengo una situación con Pedro aquí, trátenlo con él. O hablar con la iglesia de Pedro, que estaba en Jerusalén, a la cual él pertenecía. Evidentemente él era un líder junto con Jacobo, entre otros. Y dice: tengo una situación con Pedro aquí, hablen con él. No, sino que él, viendo que no andaba correctamente, se acercó a Pedro. Y es lo que nosotros como creyentes tenemos que hacer con nuestros hermanos. Los mismos hicieron Priscila y Aquila, oyeron a Apolos, le tomaron aparte y le explicaron. Así que el haber percibido la falta
le crea una responsabilidad a la persona con el hermano. Cuando nosotros percibimos de alguna manera que algún hermano está en falta, entonces eso nos crea inmediatamente la responsabilidad de hablar con nuestro hermano. La responsabilidad es mía, la responsabilidad es suya cuando usted percibe esa falta. No le carguemos todo el dado a nuestros líderes y ancianos, sino que preocupémonos por la parte de nuestros hermanos y ayudémosle en este sentido. Evidentemente, no es cómodo tener que enfrentar a alguien. No es cómodo, no es agradable ni para él ni para uno. No es agradable. Lo más fácil sería dejarlo así, hacerse de la vista gorda, ¿verdad? ¿Para qué entrar en un conflicto de este tipo? Bueno, ¿para qué? Porque tenemos esa responsabilidad. Es nuestra responsabilidad, tenemos que verlo de esta manera. Hacerse de la vista gorda o ir donde un tercero para que sea ese tercero el que quizás él le comunique, no es correcto. Hacerse de la vista gorda es evadir la responsabilidad. E ir donde un tercero, entonces ya es murmuración. Bien se podría ir donde los ancianos, sí, es correcto, pero el primeramente llamado a hacerle algún tipo de señalamiento a un hermano es usted que lo vio, es usted que lo vio. Y podrían alegar muchas cosas. Podría decir, bueno, es que yo nunca he hablado con ese hermano. No importa, usted fue que lo vio. Usted puede decir que yo no estoy capacitado para tratar ese tema con ese hermano. Bueno, pídale al Señor que le capacite, capacítese y luego acérquese a ese hermano. O acérquese a los ancianos también. Pero es su responsabilidad. Puede decir que yo no soy la persona más indicada por alguna razón. Usted fue que oyó, usted fue que vio, usted es la persona más indicada para este asunto. Ahora bien, la palabra de Dios también nos enseña, nos da a nosotros en torno a este tema luz. En Mateo capítulo 7, el versículo 1 al versículo 5, nos habla acerca también de este tema, del tema de los señalamientos, de las correcciones. Dice el capítulo 7, versículo 1, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Este es un versículo que mucha gente lo utiliza para que nadie le diga nada. Es decir, lo primero que cuando lo abordas con algo, le dicen, pero tú me estás juzgando, porque la palabra de Dios dice que no debemos juzgar a nadie. Y es un error, porque en este caso se está hablando de un juicio de condenación. No podemos nosotros juzgar a nadie para condenarle. No es nuestra tarea juzgar a nadie para condenarle, pero sí tenemos que tener la capacidad de juicio, de poder establecer si algo está bien o está mal, si lo que alguien hizo está bien o está mal, y aún más si lo que yo estoy haciendo está bien o está mal, porque no es correcto darse a la tarea de estar mirando a los otros, como vamos a ver aquí, y juzgando a los otros cuando aún yo mismo no estoy bien. El ejercicio constante de evaluación debemos hacerlo nosotros mismos y a más nadie. Ahora, si por alguna razón viste que alguien hizo algo incorrecto, que lo viste o que lo escuchaste de casualidad, entonces acércate, pero no es que vamos a estar dándonos la tarea ahora de estar persiguiendo a nadie.
Si a alguien usted va a perseguir, persígase usted mismo. Evalúese usted mismo. Corríjase usted mismo. Entonces, tenemos que tener esa capacidad. Y era lo que le decía el apóstol Pablo a los Corintios, es que no hay nadie entre ustedes que pueda juzgar. Entonces, si aquí en Mateo dice que no deben juzgar a nadie, y el apóstol Pablo dice que si no hay nadie entre ustedes que les juzgue, ¿a quién le creemos? Es que son cosas diferentes. Aquí no podemos estar juzgando para condenación, pero lo que el apóstol Pablo está diciendo es juzgar los hechos, lo que la persona hace, y poder a partir de ahí, a partir de la luz de la palabra de Dios, establecer si está bien o está mal. Y el versículo 3 del capítulo 7 dice: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Y entonces el versículo 4 dice: ¿o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Así que en esto de los señalamientos, del poder corregir a un hermano, tenemos que estar nosotros, evaluarnos a nosotros mismos primero y dejar de estar juzgando a los demás. Seríamos hipócritas si hiciéramos eso, tal y como dice Jesucristo en esta parte. No podemos ser hipócritas. Debemos nosotros hacer primero un autoejercicio de evaluación. Y también en Gálatas capítulo 6 nos habla también acerca de este tema. Estamos viendo a la luz de la palabra cómo deben ser nuestras correcciones. Y aquí en el capítulo 7 de Mateo vemos que debemos evaluarnos nosotros mismos primero para que no seamos hipócritas. Y explicamos también de que no es que no podemos juzgar los hechos de los demás. Lo que no podemos es estar juzgando a nadie para condenación. Cuando yo me acerque a alguien para señalarle algo, no puedo ir con una actitud de condenación con el hermano. No debo ir en ninguna manera con esa actitud. Más bien debemos venir al hermano con la actitud que vamos a ver ahora en el versículo 1, capítulo 6 de Gálatas. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ven cómo la palabra de Dios se va complementando. No debemos ir juzgando a nadie con actitud de juicio. Más bien tenemos que ir con un espíritu de querer restaurar al hermano. Porque cuando nos acercamos a él para señalarle algo, es para su crecimiento y restauración. Y cuando ayudamos en este sentido al hermano, estamos mostrándole amor. No solamente le estamos ayudando a él, sino también que estamos ayudando al crecimiento de la iglesia de Cristo. Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Y esto es interesante también. La mansedumbre, la humildad que podamos presentar. Hablábamos en el mensaje anterior que el que recibe la corrección debe eliminar la soberbia de sí para poder escuchar la parte de la corrección, del señalamiento. Pero también para acercarse a un hermano a decirle algo hay que tener humildad.
No solamente el que recibe, sino también el que se acerca al hermano debe ser humilde. ¿Por qué razón? Porque debe considerarse a sí mismo. Debe saber que en la posición en la que se encuentra el hermano podría ser también mi posición. Si ciertamente él es el que ha fallado ahora, puede ser que en lo mismo que para lo que me estoy acercando, puede ser que yo caiga más adelante, porque la palabra de Dios dice que el que crea que está firme, que mire que no caiga. Que el que piense que está firme, que mire que no caiga. En este sentido no hay nadie firme. Y tenemos el ejemplo bíblico del rey David, que cuando era un muchacho, apenas un mozo, confiado en el Señor, enfrentó a Goliat. No enfrentó a Goliat pensando en sus capacidades, ni que tenía, porque realmente no tenía nada. Era jovencito, apenas tenía una honda y algunas piedras. Pero cuando él fue a enfrentar a Goliat, lo hizo en el nombre de Jehová de los ejércitos. No en su nombre, no en sus capacidades. Jovencito. Pero pasados los años, habiendo entrado en edad, que se suponía que él había superado esto, entonces manda a hacer un censo para contar con qué fuerzas tiene, para ver con qué fuerzas cuenta para enfrentar ejércitos. Ya no confiaba en Dios, sino que estaba verificando qué él tenía para poder enfrentar en la parte de la guerra. Y esto le trajo consecuencias graves. Entonces vemos a un David que es jovencito, está muy confiado en el Señor, y que pasados los años, cuando debe estar más firme aún, entonces cae en algo básico. El que esté firme, mire que no caiga. Entonces, cuando nos acercamos a un hermano a tratar algún asunto, debemos hacerlo con mansedumbre, con humildad, pensando, sabiendo que puede ser nuestra posición también más adelante. Que si bien el hermano está fallando en eso, quizás yo estoy fallando en alguna otra cosa, y él es fuerte en eso, en lo que yo fallo, porque es así. Quizás él es débil en eso y yo fuerte, pero entonces él es fuerte en una cosa y yo otra. Tenemos que tener la suficiente humildad para reconocer esto y considerarnos a nosotros mismos cuando nos acercamos a alguien. Tenemos también en la palabra de Dios dos casos que nos pueden ayudar, que nos arrojan ideas de cómo acercarnos a nuestros hermanos. Tenemos dos casos. El primer caso lo encontramos en Éxodo, capítulo 18. Éxodo capítulo 18, versículo 13. Este es Jetro, el suegro de Moisés, que se le acerca. Dice: aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo. Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro, y entonces le da la parte de la respuesta.
Pero a mí me llama la atención de la manera en que se acerca Jetro. Y yo creo que nosotros podríamos hacer lo mismo con nuestros hermanos cuando vemos que están incurriendo en algún error. Yo creo que podemos acercarnos con las características que ya hemos mencionado, con humildad, con mansedumbre, procurando la restauración. Yo creo que podemos acercarnos a nuestros hermanos con preguntas que le ayuden a reflexionar a él mismo lo que está haciendo. Miren cómo se acerca Jetro y dice: ¿qué es esto que haces? ¿Qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo? Está diciendo, y lo está llevando a la parte de la reflexión. Y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde. Lo aborda de esa manera y entonces, que la persona vaya cayendo en cuenta en lo que está haciendo, cobrando conciencia. Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Versículo 17. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Primero, inicia con preguntas, le hace reflexionar acerca de lo que está haciendo, y luego ya le dice: mira, no está bien lo que haces. Y entonces le da la parte del consejo. Dice: desfallecerás del todo. Le explica por qué no está bien. Eso es interesante, que podamos explicarle a la luz de la palabra a nuestros hermanos por qué lo que está haciendo no está bien. Desfallecerá del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Y continúa la parte del consejo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Porque en todo lo que nosotros digamos a nuestro hermano, tiene que estar involucrado Dios. Tiene que estar involucrada la palabra de Dios. No puedo venir yo con mi propio criterio o con mi propia opinión. Tiene que ser a la luz de la palabra, procurando que Dios esté involucrado en todo ello. Y somete tú los asuntos a Dios, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Versículo 23. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Y eso es lo que procuramos, ¿no? Cuando nos acercamos a alguien que puede evaluarse, autoevaluarse, y a la luz de la palabra, si está cometiendo la parte del error, que pueda entonces corregirse. Y el segundo ejemplo y último que vamos a ver, lo vamos a ver en Apocalipsis. En Apocalipsis. En Apocalipsis, capítulo 2, o a partir del capítulo 2, vemos el mensaje a las 7 iglesias. Y es interesantísimo poder leer esto. Pero solamente vamos a leer el mensaje a Éfeso, para que podamos aprender también de cómo podemos acercarnos a nuestros hermanos. Dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 1: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido
y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Y entonces en el versículo 4 viene la parte del pero. Pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no lo hubieres arrepentido, si no te hubieres arrepentido. Ese mismo patrón lo vemos en la mayoría de estas iglesias. Creo que una sola no se le señala algo negativo. Pero me llama la atención que cuando se le escribe a estas iglesias, no se empieza por lo malo, se empieza por lo bueno, por resaltar las virtudes de la iglesia. Y se empieza por ahí. Y esto podemos hacerlo nosotros también cuando nos acercamos a algún hermano. Podemos nosotros empezar a decirle las cosas bonitas, las cosas buenas de nuestros hermanos, para entonces tocar el tema que evidentemente queremos tocar. Porque el versículo 4, después de halagar y resaltar sus cosas buenas, dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y en el ministerio de adolescentes, del cual yo pertenezco, y también en la parte de la juventud, nosotros cada cierto tiempo hacemos un ejercicio similar. Nos tomamos una tarde o un tiempo para decirnos de todo, para decirnos hasta del mal que nos vamos a morir. No es esto. Realmente nos sentamos y somos alrededor de 10 personas, más o menos, promedio, y agotamos un tiempo para señalar la cosa positiva de cada uno, para decirnos las verdades. Pero después vienen las cosas negativas, después. Y entonces, si somos 10, entonces 9 hablan de mí, cada quien en su tiempo, ¿no? Las cosas buenas, pero después las cosas malas también. Y esto es muy útil, hermanos, no solamente para desahogarnos, pero también para el crecimiento individual de cada uno de nosotros, que depende, una vez ya hecho este ejercicio, depende de cada quien. Porque cuando ya usted escucha y ya usted sabe cómo le perciben los demás, queda de usted entonces poder actuar en ese sentido o no. Pero yo creo que podemos hacer esto, ¿no? Podemos, al acercarnos a nuestros hermanos, hacerlo de esta manera. Venir y resaltarle la parte positiva, lo bueno de esa persona, y decirle: pero pienso que en esto, y a la luz de la palabra, no un criterio personal, debe mejorar esto y lo otro. Y entonces, esas son las correcciones, mis hermanos. Ya agotamos la primera parte en una entrega anterior. Yo pensaba que lo iba a dar todo en aquella ocasión, se quedó esto último, y gracias al Señor se abrió la oportunidad. Y quiera el Señor que nosotros podamos asumir esa responsabilidad, que lo veamos así, que lo entendamos así, primeramente, que es una responsabilidad nuestra para con nuestro hermano, si está en falta, de poder ayudarle haciéndoselo saber, que podamos hacerlo con ánimos de restauración, de crecimiento, que podamos hacerlo con humildad, con mansedumbre, que podamos nosotros, antes de ir donde él o ella, autoevaluarnos a nosotros mismos. ¿Cómo estamos nosotros? Y también que podamos hacerlo de la mejor manera posible. Jetro utilizó un tipo de acercamiento, y aquí también vemos en Apocalipsis
otro tipo de acercamiento que podríamos tener. Que el Señor les bendiga.